En estos momentos. Hoy varios miembros de la uniformada serán acusados por el presunto fraude electoral en el municipio de Guaynabo. Para más detalles pasamos de inmediato con Aixa Vázquez, quien se encuentra en directo desde el Centro Judicial de Bayamón. Aixa, buenos días. Muy buenos días. Bueno, y es que el municipio de Guaynabo podría estremecerse en el día de hoy, como bien mencionas, ante las anticipadas acusaciones que podrían estar dándose a partir de las 9 de esta mañana aquí en la sala de investigaciones del Centro Judicial de Bayamón en contra de una veintena de personas, entre estos policías municipales, así como empleados de ese ayuntamiento, quienes habrían participado del esquema de fraude durante las primarias del PNP en el distrito 6 de Guaynabo el 12 de marzo o el 18 de marzo del año 2012. De hecho, mientras aquí se están radicando las acusaciones por parte de fiscales del Departamento de Justicia, el secretario de la agencia, Luis Sánchez Betance, va a estar a las 9 de esta mañana haciendo una conferencia de prensa precisamente en la sede de la agencia, donde estaría dando detalles con relaciones a estas acusaciones criminales por delitos graves. Allí estaría acompañado además por el superintendente de la policía, Héctor Pesquera, lo que anticipa que también habrían radicación de cargos criminales en contra de miembros de la policía estatal que habrían participado de este esquema, que consistió en la participación de policías municipales así como empleados del gobierno que habrían mentido a la Comisión Estatal de Elecciones al informar falsamente que se habían mudado a Guaynabo para votar en el proceso primarista. También otro de los ángulos del esquema vincula a directores de dependencias así como a empleados visitando varias urbanizaciones costosas en Guaynabo para realizar un inventario de las viviendas que estuviesen en alquiler o en venta, para a su vez entonces colocarlas como direcciones o residencias donde vivían personas para los fines precisamente de participar en el proceso primarista, en el cual se enfrentaban Antonio Soto y el entonces representante Ángel Pérez. Antonio Soto, como recordarán, era el candidato del alcalde de Guaynabo, Héctor O'Neill, y quien finalmente resultó favorecido en el proceso primarista. Estas acusaciones que se dan hoy son el resultado de una investigación inicial que comenzó un comité ad hoc constituido por la Comisión Estatal de Elecciones, que a su vez refirió a el caso en contra de unas 50 personas, tanto al Departamento de Justicia, a la legislatura como a la Oficina de Ética Gubernamental. Se ha adelantado que entre los posibles acusados figuraría el actual jefe de la Policía Municipal de Guaynabo, el capitán Wilfredo Martínez, y posiblemente el segundo al mando, el jefe de operaciones de la Policía de Guaynabo, el teniente Rafael Rodríguez, así como ayudantes de confianza del alcalde Héctor O'Neill, ayudantes a quienes el alcalde habría exonerado, entendiendo que el cambio de direcciones no constituía ningún tipo de delito en el Código Electoral. Se ha anticipado que las acusaciones serían por violaciones al Código Penal, específicamente por los cargos graves de falsedad ideológica, conspiración y perjurio, y posiblemente acusaciones por violación al Código de Ética Gubernamental. No se estarían radicando cargos por violación al Código Electoral, pues aparentemente en el mismo existen lagunas con relación a este aspecto. Héctor O'Neill tampoco sería acusado, toda vez que el comité ad hoc constituido por la Comisión Estatal de Elecciones lo habría exonerado en medio de su investigación. En directo desde Bayamón, Aixa Vázquez, Noticentro.